Buenas noches, amados hermanos. Es un gusto saludarles a través de este medio. Queremos compartir con ustedes el tema tiempos de fe, porque sabemos ahorita, por las circunstancias que estamos viviendo, que en nuestros hogares seguramente hay tiempo para todo y también hay tiempo para tener dudas. También hay tiempo para dudar de muchas cosas. De hecho, creo que estamos viviendo la más grande incertidumbre por lo que estamos pasando en nuestro mundo acerca de la pandemia. No sabemos cuándo nos van a permitir levantar la cuarentena, no sabemos cuándo va a terminar esto, no sabemos cuándo va a poder levantarse la economía o cómo va a terminar la economía al final de todo esto. No sabemos si vamos a tener empleo o no lo vamos a tener. Somos bombardeados por diversas dudas. De hecho, la palabra de Dios advierte en Santiago capítulo 1 versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este texto, cuando nos habla de inconstancia, precisamente cuando habla del doble ánimo, habla acerca pues de las dudas que pueden venir a nuestra mente. A veces sí, a veces no. ¿Cuándo va a suceder? ¿En qué momento van a terminar estos tiempos? ¿En qué momento vamos a salir adelante? ¿Para cuándo me voy a casar? ¿En qué momento se van a acabar los problemas dentro de mi matrimonio? Hay muchas dudas que siempre llegan a nuestra vida. Y por supuesto que Santiago nos está advirtiendo que hay personas que lamentablemente en estos días, hermanos, van a ser de doble ánimo. Por eso el tema es tan serio y nos afecta a todo. Eso no significa que no podamos flaquear, porque todos pasamos por momentos difíciles que tenemos que confrontar y que sabíamos que vendrían y que no sabemos exactamente cómo resolver. Ahora, lo que queremos hablar ahorita es algunas razones por qué vienen las dudas, a nuestro corazón en estos tiempos. El primer punto que quiero compartir es que las dudas vienen cuando la confianza en Dios está en conflicto con el razonamiento humano. A veces nuestra manera de pensar, conforme a lo que dice la bendita palabra de Dios, pues sí, dista mucho lo que dice Dios y lo que nosotros pensamos, dista mucho lo que dice la palabra del Señor y el razonamiento que estamos teniendo. La razón no está peleada con la fe. Eso sí, quiero decirle, la razón no está peleada con la fe. De hecho, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que nos ruega, Pablo decía: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. O sea, la razón no está peleada con la fe. La razón va aunada a la fe. Cuando Dios te pide algo, te lo pide bien pensado, bien razonado. Por eso decimos que todas estas situaciones que estamos viviendo, los problemas que tenemos ahora, son tiempos difíciles. Pero también sabemos que el Señor tiene un plan y un final feliz para cada uno de nosotros. Tiene algo planeado para que podamos salir adelante. Las dudas también vienen cuando permitimos que nuestros sentimientos venzan nuestra fe. A veces lo que sentimos no va acorde a lo que creemos. A veces los sentimientos que embargan nuestro corazón en estos tiempos difíciles, amados hermanos, seguramente muchos de nosotros hemos sentido tiempos de angustia, hemos sentido debilidad. Yo a veces me desanimo también, por ejemplo, cuando veo que algunos de mis hermanos se salen del grupo de oración o abandonan el WhatsApp de la iglesia. Entonces uno piensa un montón de cosas y uno dice: ¿qué pasó con el hermano? ¿Se desanimó? ¿Se está yendo de la iglesia? ¿Qué va a pasar con él? No somos de piedra. Sentimos y por supuesto que eso afecta lo que esté pasando en nuestro alrededor y por supuesto que afecta lo que nosotros creemos. Pero en la palabra de Dios, en Primera de Reyes capítulo 19, podemos ir a la Biblia en este momento, a primer libro de Reyes capítulo 19 versículo 3. La palabra de Dios dice lo siguiente. Les doy tiempo para que lo busquen ustedes y también yo me estoy acercando ahí a la palabra. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 3 al 5, dice la palabra de Dios: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan,
si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Este texto está citando al grandísimo profeta Elías. Estamos hablando de cualquier persona. A mí me parece, de los personajes conspicuos de toda la escritura, Elías era uno de ellos. Era un personaje poderoso, era un personaje con fuerza, era temeroso de Dios, era un hombre espiritual, era un hombre que hasta la Biblia dice que no murió, sino que dice la Biblia que un carro de fuego vino, sí parece ciencia ficción, pero así lo enseña la palabra, vino un carro de fuego y se lo llevó al cielo. Era un hombre de Dios tremendo, y sin embargo, él escribe estas palabras, él dice estas palabras: Señor, quítame la vida. Los sentimientos, el corazón. Si revisamos a varios personajes de la Biblia, hay varios personajes en la palabra del Señor que en algún momento quisieron quitarse la vida, en algún momento quisieron claudicar, no seguir adelante. Por eso no estoy diciendo que sea correcto que vengan sentimientos a tu corazón, sino que los vas a sentir, van a llegar sentimientos negativos a tu corazón. Lo que es incorrecto es que te quedes allí, es que te sientas derrotado allí, es que no quieras seguir adelante, es que tu corazón gane la batalla. Y entonces, cuando tú no quieres seguir adelante y dudas de las promesas del Señor, es cuando verdaderamente puedes estar en problemas. Hay dudas que vienen en tu corazón. Por ejemplo, también como número 3 tenemos las dudas vienen cuando no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias. Y para esto tenemos el Salmo 13, desde el versículo 1, miren lo que escribe el salmista en este Salmo 13:1, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿A poco no hay momentos en tu vida que sientes que Dios no está contigo? ¿A poco no pasas por momentos en donde te sientes abandonado de Dios? ¿A poco hay momentos en tu vida donde te sientes solo? Donde podrías estar acompañado de 100, de 200 personas, o en tu casa de toda tu familia, 15, 20 personas, pero al mismo tiempo te sientes solo. ¿No sientes a veces que tus oraciones llegan al techo y se regresan? ¿No sientes a veces que Dios no está escuchando? ¿No sientes a veces que te sientes abandonado por Él? A veces hay circunstancias en tu vida en donde Dios guarda silencio y entonces el salmista, por ejemplo, en el Salmo 73, el salmista Asaf, él decía, ¿verdad? ¿Cómo? Porque veía la prosperidad de los malos y él decía, pero ¿cómo, verdad? Si yo me porto bien, ¿por qué no vienen cosas buenas a mi vida? ¿Y por qué a los malos sí les va bien? Entonces él mismo responde en el mismo Salmo 73 y dice: hasta que vi el fin de ellos. No es que Dios no esté contigo, no es que Dios no camine contigo, no es que Dios no vaya a actuar. Lo que pasa es que Dios requiere tiempo y tú necesitas saber esperar en Dios. ¿Qué significa esperar en Dios? Bueno, requiere paciencia, requiere templanza, requiere disposición de esperar, significa detenernos para recibir más instrucción, requiere la disposición de aceptar con calma lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. Tú a veces piensas que Dios no está obrando y Dios está actuando. Tú ves a tu esposo que no cambia y oras por él y no ha cambiado en 5, en 20, en 30 años que tienes casada con él, y tú dices: ¿cuándo el Señor lo va a transformar? Dios está obrando, Dios está cambiando. Tú no te das cuenta, pero Él está metiendo su mano quirúrgica a su corazón y está haciendo transformaciones que tú no miras y que en algún momento van a venir esos frutos. Pero tienes que aprender a esperar en Dios. No dudes nunca que Dios está contigo y que Dios te va a ayudar. Entonces, ¿cuándo más vienen las dudas en nuestra vida? También, como número 4, vienen cuando nos enfocamos en nuestras circunstancias en lugar de Dios. A veces vemos más grandes nuestros problemas que la presencia de Dios. Puedes ver tú la montaña tan grande que está en tu vida, o puedes ver al creador de la montaña. Y la Biblia dice: si tuvieras fe
como un pequeño grano de mostaza, dirías a este monte: quítate de aquí y arrójate al mar y os será hecho. Realmente, hermanos, nosotros a veces vemos los problemas como esas grandes montañas, pero necesitamos aprender a creer en Dios y necesitamos confiar en Dios, en que las circunstancias son controladas por el Señor. Hay una antigua historia de una viejecita que ella oraba todo el tiempo porque su casa estaba a la orilla de una montaña y el sol nunca le daba a su casa y su casa siempre estaba húmeda. Entonces ella leyó el pasaje que acabo de citar: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: quítate de aquí y arrójate al mar y os será hecho. Y entonces la viejecita le ve el pasaje y ve la montaña y dice: ya sé lo que voy a hacer, voy a orar a Dios. Y se hinca y empieza a orar y dice: Señor, por favor, quita la montaña, quita este monte de aquí, arrójalo al mar, por favor, para que le dé el sol, la luz del sol a mi casa. Entonces la viejecita termina de orar y rápido va y se asoma a la montaña. ¿Y qué creen? La montaña todavía estaba allí. Y dice la viejecita, mirando hacia el cielo: yo sabía que no lo ibas a hacer. A veces así somos nosotros. Estamos pidiendo algo, pero no creemos que Dios puede hacer algo para cambiar nuestras circunstancias. Y Dios lo puede hacer. Dios va a cambiar todo este panorama mundial por algo bueno, lo hemos dicho en otras ocasiones. Entonces las dudas también vienen cuando no conocemos los caminos de Dios. Es lo que dice Isaías capítulo 55, este es el punto número 5. Las dudas vienen cuando no conocemos los caminos del Señor. Isaías 55 en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías capítulo 55, dice el versículo 8 y versículo 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, los caminos de Dios son inescrutables, no los conocemos. No sabemos, realmente no conocemos los planes perfectos de Dios. Lo que sí sabemos es que Dios, de alguna forma, al tener el control de todas las circunstancias, el camino, si tú decides caminar por el sendero del Señor, caminar por la palabra de Dios, por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, porque Él es el camino que nunca se va a equivocar. Nunca te vas a equivocar de camino si caminas en el Señor. Nunca te vas a equivocar de decisión si le preguntas al Señor: ¿voy bien en el camino que estoy tomando? Nunca. Dice la Biblia en Mateo capítulo 7 que hay dos caminos: el camino que lleva a la perdición, el camino ancho y espacioso, y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Entonces, yo te pregunto en esta tarde: ¿en quién estás confiando? ¿Estás caminando en el verdadero camino? ¿O tus caminos no andan bien? Andas fuera tal vez del camino del Señor en tu corazón y necesitas corregir tu camino. Ahora, como número 6, las dudas vienen cuando nos sentimos culpables por los pecados pasados y por los pecados presentes. Entonces necesitamos nosotros entender que los pecados, hermanos, todos los pecados, así lo dice el Salmo 103, han sido sepultados en lo profundo del mar. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. De hecho, de eso se trata la justificación. La justificación es que Dios nos ve a través de Jesucristo, como si nunca hubiéramos pecado y como si jamás volviéramos a pecar. Cuando Él te perdona de manera completa, de manera íntegra. Él no te juzga. Nosotros, los seres humanos, tenemos un concepto del perdón muy diferente al perdón de la Biblia. Nosotros decimos: te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero no te vuelvo a prestar dinero. Te perdono, pero no vuelvo a hacer un favor hacia ti. Te perdono, pero jamás confiaré en ti y siempre voy a dudar de ti. Es el perdón humano, pero el perdón de Dios es: te perdono y nunca más me acordaré de tus maldades. Dice el Salmo 103 que Él los sepulta en lo profundo del mar y jamás se vuelve a acordar de nuestras rebeliones. Así que no te culpes
por los pecados del pasado. A lo mejor te estás sintiendo mal por algo que hiciste mal, pero ya lo corregiste. Si ya pediste perdón, si ya te arrepentiste, si ya cambiaste, si ya resarciste el daño, si ya pagaste el precio en el momento en que fracasaste en aquel momento, ya no más. Tú tienes que seguir adelante. No dudes que el Señor está contigo. Y por último, la fe, por supuesto, es afectada. Las dudas vienen cuando escuchamos las mentiras de Satanás, el padre de mentira. Últimamente, al ver las noticias en la televisión, al escuchar las noticias en la radio, hay muchos informantes de lo que está pasando y escuchas un montón de voces que te infunden miedo, te infunden temor, te hacen dudar. Pero yo te invito en esta tarde a que no escuches las mentiras de Satanás. Satanás es mentiroso y padre de mentira. La Biblia dice en 2 Corintios 11, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El enemigo quiere que fracases. El enemigo quiere que caigas. El enemigo no quiere que sigas adelante. El enemigo, por supuesto que su plan no es asustarte, no es que te cause miedo. Él por naturaleza da miedo, porque así dice la Biblia, espanto serás y nunca dejarás de ser. Pero realmente, hermanos, su propósito del enemigo no es causarte miedo, es destruirte. Por eso dice la Biblia en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? Al que duda de la palabra del Señor, al que siempre está dudando de las promesas del Señor. Es momento de que ahorita afiances tu fe en Dios. Deja de escuchar las mentiras del enemigo. Escucha la voz de Dios. Lee la palabra de Dios. Pregúntale a Él. Confía en Él. Cuando escuchas la voz del enemigo, llega la ansiedad a tu corazón. Te empiezas a sentir ansioso, estresado. Comienzas a sentirte incómodo por toda la situación. Y ahorita más que nunca, ahorita que estás en casa, en esta cuarentena, y que estoy seguro que lo estás sufriendo, como yo, encerrado, sin salir a tus actividades normales, con las tiendas dejando entrar a una sola persona, parece que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Bueno, hermanos, a lo mejor te sientes incómodo con toda la situación, pero no escuches esas voces que están alrededor, porque el enemigo quiere engañarte. Escucha la voz de la palabra del Señor. Escucha la palabra del Señor. Levántate en la mañana buscando el rostro de Dios. Duérmete en la noche orando a Él, diciendo, toma el control de todo, Señor. Tú siempre has tenido el control y ahora más que nunca necesito que fortalezcas mi fe. Así que cuando Dios quiere usar a alguien y cuando Dios quiere bendecir a alguien, cuando quiere fortalecer tu fe, lo va a hacer. Pídele a Él, fortalece mi fe en esta noche. Por favor, yo quiero pedirte ahí en casa, ora a Dios, pídele al Señor, ayúdame hoy más que nunca, fortalece mi corazón. Tú más que nadie conoces cuánto he dudado de tu palabra, cuánto temor hay en este momento. Sincérate con Él, dile, tengo miedo, Señor. Es momento de confesarnos con Él. Y dice la Biblia en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dile a Dios, estoy estresado, estoy ansioso. Hoy más que nunca necesito contar con tu ayuda, Señor. ¿Dónde estás? Manifiéstate en mi vida. ¿Y el Señor? Claro que sí lo hará. Que Dios te bendiga, amado hermano. Buenas noches.